En esta mañana a Calvary Cela. Es un placer poder verlos, recibirlos a los que vienen por primera vez y tener la oportunidad juntos de estudiar su palabra, porque creo que esa es una de las razones por las que nos reunimos como iglesia. Es para estudiar su palabra y es para adorar al Señor, para conocerlo un poco más, para aprender un poco más de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y a la vez pedirle a Dios que nos ayude para poder poner en práctica lo que aprendemos cada día que estudiamos su palabra. Así que siempre es bueno orar y pedirle al Señor que nos dé unos oídos para oír, un corazón para que podamos entender su palabra y una voluntad para hacer. No solamente es oír, sino entender. Y no solamente es entender, sino también es hacer. De eso se trata la vida cristiana. Así que sean todos bienvenidos en esta mañana. Y si usted tiene una Biblia, puede abrirla en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio a través del Evangelio de Mateo, que es nuestro viaje a través del Nuevo Testamento. En el capítulo 13. Hoy día vamos a retomar ahí en el versículo 47. Ahí vamos a retomar esta porción en esta mañana, siguiendo hablando aquí de las parábolas del reino. La semana pasada ustedes estudiaron las parábolas del tesoro escondido, ya, y la perla de gran precio. Y quedó claro que no es el creyente el que vende todo para recibir a Jesús y comprarlo. Primero, la salvación no se puede comprar, no se puede ganar. Entonces, es Él el que vino y a pesar de nosotros, Él nos amó, a pesar de cómo éramos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, estando en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él murió por nosotros y somos un tesoro preciado para Él. Y el concepto a veces que se tiene de autoestima que uno pueda tener, tiene baja o autoestima, lamentablemente eso daña el carácter de Cristo, porque nuestra autoestima depende de nosotros, de cómo nos sentimos. No, depende de quiénes somos en Cristo. Es Cristo estima. Así que, es que ando con la estima baja. No, si usted tiene a Cristo, es precioso, es preciosa, tiene valor para Dios. Por algo Él murió por usted, a pesar de la condición en la que estábamos. Entonces, Dios nos ama y la persona que usted tiene sentada a su lado, Dios la ama. Y eso es algo muy importante. Si es un hermano, es su hermano en Cristo. Si es su esposa, su esposo, es su hermano también en Cristo, coheredera del reino de Dios. Y un día vamos a pasar la eternidad juntos en los cielos. Entonces, el Señor aquí, si usted nos visita, nosotros vamos verso a verso, en verso 47 del capítulo 13. Si alguien viene por primera vez y quiere escuchar ¿cuánto empezamos esto? Ya hace 10 meses empezamos a estudiar Mateo y vamos aquí, ¿ya? Porque aquí es donde está. Más adelante el Señor dice aquí que el padre de familia debe ser como un escriba que saca tanto de lo antiguo como de lo nuevo, que va a la palabra de Dios y saca todo ese tesoro y usted va a seguir sacando y va a seguir sacando. Nunca alguien va a poder decir, ya leí toda la Biblia y lo sé todo, lo conozco todo y Dios me habló todo lo que yo necesito, porque mi vida va cambiando. Mi vida va cambiando y mis necesidades van cambiando. Y la palabra de Dios es suficiente para todo. Acuérdense lo que dice el apóstol Pedro, todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, Dios nos lo ha revelado por medio de las Escrituras. Para mi vida con Dios, para mi relación con Dios y para mi relación con los demás, aquí está. No tenemos que a veces andar indagando
o buscando otras fuentes. Hoy día vamos a ir aquí a esta porción del capítulo en donde el Señor va a hablar esta parábola. Esta es la séptima parábola que aparece aquí en este capítulo 13, las parábolas del reino, historias que el Señor trae para que los hombres puedan entender un poco más lo referente al reino de Dios. Y aquí tiene que ver con esta parábola de la red, del arrastre, ¿ya? Pero también en esta parábola hay una separación. Y la separación es buena cuando la hace Dios. Cuando la hace Dios, Dios la va a hacer en su tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en lugares en donde sabe exactamente que el infierno es algo real, que no es una doctrina inventada por ningún pastor, ni ningún de estos. A veces la gente piensa, estos hombres que lo único que quieren es asustar a la gente, es una doctrina. Cada doctrina que usted va a enseñar o que alguien va a enseñar debe salir de la Biblia. Y Jesús fue el que más habló acerca del infierno. 63 veces usted puede ver esa enseñanza en los evangelios y en las cartas. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús habló más del infierno que del cielo, porque al final usted anda con alguien en la calle y dice, no, al final soy bueno y cree en el cielo, sí creo en el cielo, y al infierno no. No hay infierno. De hecho, la gran mayoría de las sectas no creen en el infierno. Creen en la aniquilación, creen que no hay un tormento eterno, que Dios no puede ser tan malo. No, Dios no es malo, Dios es justo. Y el nivel de salvación que nos ha dado y el nivel que el Señor, a la persona que Él envió, que es a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, obviamente Él murió por nosotros, derramó su sangre. Bueno, el que rechace eso va a recibir un castigo a ese nivel, una separación eterna. La gente siempre habla, ¿verdad?, de la famosa esta pena de muerte que no debiera existir. Bueno, Dios la estableció en la Biblia. Usted puede hacer todas las defensas morales que quiera, pero Dios no se equivoca. O sea, justo castigo, de acuerdo al nivel de pecado. ¿Y qué mayor nivel de castigo debe tener una persona que rechaza a Jesucristo y su sacrificio en la cruz? Es lo que dice la Escritura. Separación eterna de Dios. Un lugar de tormento. Entonces, si usted viene en este día, vamos a tener claro que va a salir con un concepto de lo que es esto, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de ello. Y aquí en esta parábola, fíjense, aquí el Señor continúa hablando. Acuérdense, cambió de lugar, se fue a la casa, ya en el verso 36, y aquí ahora el Señor sigue hablando con los discípulos en el verso 47. Por eso es bueno tomar el contexto siempre. Es muy importante no tomar pasajes aislados. El Señor sigue ahora hablando con los discípulos. Y les dice a sí mismo el reino de los cielos. Recuerden, este término, si usted tiene Biblia, es un término exclusivo de Mateo. Él lo usa 32 veces, usa el reino de Dios 6 veces. Pero el énfasis aquí del reino de los cielos lo tiene aquí Mateo en este evangelio. Entonces dice, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Vea qué interesante. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen bueno, dice lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Y luego dice el versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Si hacemos una observación rápida del texto, lo primero que nos damos cuenta aquí es que hay dos tipos de personas, buenos y justos. Ahora, ¿quiénes son los buenos o los malos y quiénes son los justos? Y eso es lo que vamos a ver hoy día.
No hay más, no hay intermedio, no hay alguien que está casi bueno o que está casi malo o casi justo o casi injusto. Y todo tiene que ver con Jesucristo, con Jesucristo. Porque nuestra justicia no depende de nosotros. No depende de si usted va a una iglesia, no depende de si usted ora, no depende de si usted ayuna, no depende de si usted va a hacer evangelismo, depende de la obra de Cristo Jesús. Todo lo demás es el resultado de eso. Y se va a hacer de la manera que Dios nos manda en su palabra. Entonces, dice aquí que el Señor les está enseñando a los discípulos que el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar y se recogen toda clase de peces. Y dentro de estos peces hay malos y justos, dice. Malos o buenos. Ahora, esto está, lo podemos tomar y la ilustración y la parábola que el Señor ya nos enseñó del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Donde dentro de ese campo había trigo y había cizaña. Y lo mismo, el Señor nos dice ahí que no saquemos la cizaña, sino que esperemos a que venga el tiempo de la cosecha. Y que Dios se va a encargar de eso, de separar. Y eso a mí como pastor me da a mí mucha paz. Dios no me mandó a ser el paparazzi de los hermanos, de ver su libertad y su pecado. Él me mandó a enseñar la palabra y llevar a la gente a que conozcan a Cristo. Y que Cristo haga ese trabajo en la vida de la gente. Descansamos en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí el Señor nos dice que hay trigo y hay cizaña en el reino de Dios. Aquí nos dice que hay peces buenos y hay peces malos. Cada uno se va a identificar con alguno de estos peces aquí. En la parábola del trigo y la cizaña es infiltración. Infiltra a este hombre y siembra ahí. Y lo que está haciendo es socavar el reino. Eso es lo que él hace aquí. Traer gente al reino de Dios para que traigan un mal testimonio del reino de Dios. Por eso no debemos escandalizarnos cuando algún hermano o alguien que se llama hermano ya hace cosas que uno dice, wow. Bueno, Dios ya nos dijo que eso iba a ocurrir en el reino, que iba a haber gente que en realidad no eran de nosotros. Nunca lo fueron, nunca lo fueron. ¿Fuimos engañados? Sí, podemos haber sido engañados. Por eso nosotros no somos Dios, nosotros no podemos saber el corazón de la gente, ni conocerlo. Por eso necesitamos siempre mantenernos en la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, pero ve aquí lo que es interesante en esta parábola en sí, es que Jesús está hablando de un tiempo que se acerca y es un tiempo en el que Dios va a traer juicio. Y que ninguna persona, hombre o mujer, pues todo lo que hay, hombre o mujer, lo que hay, van a tener que compadecer delante del juicio de Dios. Van a pasar por el juicio de Dios. Entonces, esta parábola para nosotros es una advertencia en tiempo real. Hoy día es esta advertencia. Debemos tener cuidado de estas personas que son religiosos, religiosionistas, dicen algunos, que andan espiando la libertad de la gente y diciendo, no, Jesús no te va a mandar al infierno. Él sabe, Él nos conoce. Sí, claro, como no, porque Él nos conoce, eso debería darnos paz o debería ponernos nerviosos, porque no lo podemos engañar a Él. Pero hoy día dice, no, al final somos todos, ya en el tiempo de uno, en la época de uno, cuando uno no era cristiano, ya somos todos hippies, paz y amor, al final. Vamos todos al cielo. Lamentablemente no es así. Más de 150,000 personas ahorita están muriendo en el mundo por día. Esa es la realidad. ¿Y cuántas de esas personas van y abren sus ojos y se encuentran con esa realidad del infierno?
algo que no se enseñó, algo que no fue predicado y fueron engañados, que lo importante es que tuvieran fe, no importa en quién, lo importante es que fueran buenas personas, que ayudaran, pero eso no es lo que nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es Cristo Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. No un camino. Claro, y ahí para nosotros se estrecha el asunto. Por eso nos dicen que los cristianos son estrechos. Pero es que la puerta es estrecha, el camino es angosto. Entonces yo no puedo abrir algo que Dios no ha abierto. Y el que quiera venir por esta senda debe venir por Cristo Jesús. Y esto es lo que hace aquí, llevar la semilla o llevar en este caso la red, llevar el evangelio. Y en ese llevar el evangelio usted va a encontrar y va a venir gente que sí realmente quiere conocer a Dios, sí realmente se arrepienten, pero también van a venir algunos curiosos que van a ver para estar y van a haber otros que sencillamente van a rechazar. Ahora, lo importante para nosotros es que debemos tener cuidado cuando aparezcan personas, líderes o gente detrás de un púlpito que dicen que saben más de la Biblia que Jesucristo. Y comienzan a dar estas interpretaciones, ¿verdad? Entre chiste y chiste, falsas. Entre broma y broma, falsas. ¿Por qué? Porque ellos obviamente no quieren enseñar el mensaje de Jesucristo. Jesucristo es la Biblia en carne, caminando. Y si Él nos dice que esto es así, yo no le voy a cambiar ni una coma, ni un punto, ni una tilde. Y si Jesús dice que hay un lugar en donde personas van a sufrir por la eternidad, yo debo enseñar para que nadie se vaya con una imagen o una idea incorrecta o con una falsa seguridad aquí. Satanás siempre trata de debilitar la autoridad de la palabra de Dios desde el principio. Génesis 3. ¿Se acuerdan cuando Satanás ahí se aparece como una serpiente? Así que Dios ha dicho. Hay muchos días, pero ¿cómo va a ir un infierno? Y esto es lo que el Señor va a mostrarles a los discípulos. Y la importancia de nosotros hoy día como iglesia, como creyente. Todos nosotros somos una red potencial si proclamamos el Evangelio. Juntos es más fácil, obviamente, pero todos nosotros lo somos. A todos se nos ha comisionado esta labor de llevar el Evangelio. Fíjense aquí, nos dice que esta red de arrastre va a traer, es algo aleatorio, trae de todo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes síganme y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Ahora, cuando usted escucha esto, usted debe saber que Dios nos dio una comisión a todos nosotros. Pero también debe tener la claridad al respecto de que en la iglesia del Señor hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. Lamentablemente es así. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, Jesús lo experimentó, ¿sí o no? ¿Cuántos andaban con Jesús que no creían realmente en Él? Y uno de ellos era el innombrable, ¿verdad? Judas. Pero también había mucha gente con él, Juan capítulo 6, que andaban siguiendo a Jesús por los panes y los peces. Y cuando Jesús comenzó a decir, tiene que tomar su cruz y morir, muchos, uy, esto está difícil. Yo pensé que era más fácil. Entonces, claro, cuando alguien escucha un evangelio en donde te dicen que tú vas a ser bendecido, prosperado y en victoria todo el tiempo, y no te vas a enfermar, sino que al contrario vas a ser rico. No vas a tener pruebas, nada. Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿Quién falló? No la palabra de Dios, falló el que la enseñó. En el mundo vamos a tener aflicciones, enfermedades, sufrimientos, dolores, es parte.
pero confiad, dice el Señor, yo he vencido. Por eso el Señor dice, no te soluciono tu problema necesariamente, pero te doy paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde el cristiano brilla, en medio de la oscuridad. Cuando realmente puede mostrar a Jesús en su vida, en cualquier circunstancia. Entonces, lamentablemente, siempre en la iglesia usted va a tener este tipo de personas que no están realmente comprometidos. El punto de estar en el reino de Dios, de ser parte de Cristo Jesús, de su iglesia, de su novia, es sencillamente eso. Que Cristo gobierne y reine en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. No solo aquí, cuando usted está ahora en este momento, sino siempre. Entonces vean esta parábola aquí. Jesús está diciendo, y lo deja muy claro, siempre va a haber una mezcla en el reino de Cristo. Hasta el final de los tiempos. Vea lo que dice el verso 47 y 48. Asimismo, otra vez dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge toda clase de peces. ¿A qué le estaba diciendo esto? A los discípulos. ¿Cuál era el oficio de todo o la gran mayoría de los discípulos? Pescadores. ¿De dónde vivían? En Galilea. ¿Cuál era el oficio que se practicaba ahí en Galilea? La pesca. Entonces los discípulos, está hablando algo que entendemos. Algo que ellos podían asimilar. Y sabían que lo que Jesús estaba diciendo. Entonces dice aquí que van a ver y van a recoger toda clase de peces. Y una vez llena dice, la red, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Y lo malo lo echan fuera. Entonces la pesca en Galilea era algo tan común como la vida misma. Como era antes aquí, de recoger café. Los ticos recogían café antes. Ahorita no, ¿verdad? Pero antes sí, había ahí, la vida misma. ¿Qué hiciste el fin de año? Recoger café. Ahorita no. Pero es lo que ellos hacían. ¿Qué hacían? Pescar. ¿Y quiénes han pescado aquí alguna vez? ¿Han ido a pescar o tienen la idea? Bueno, usted sabe el pescar. Cuando uno va a pescar, uno puede pescar con la caña que le llamaríamos o como con el nylon, ¿da? Si no tiene mucho apuro y esperar ahí. Esa era una forma. La otra forma de pescar era con una atarraya, ¿ya? Cuando nosotros vivimos en Colombia, íbamos al río y se tiraba la atarraya, se recogía y sacaba peces. Una sola persona lo podía hacer. Ahora, yo no como pescado, ¿ah? Sé que no me inviten a comer pescado, pero iba a hacerlo por deporte, iba por estar ahí. Y la otra forma era con una red. Entonces nosotros a veces nos metíamos al río, entonces por allá y por acá, en la noche, íbamos así con la red arrastrando, arrastrando. Y luego se iba cerrando. Y luego ahí sacábamos todo lo que quedara ahí y ahí a veces salían, bueno, en el tiempo de Jesús no creo que salía botellas plásticas de Coca-Cola ni nada de eso, pero en el caso de nosotros sí, a veces salía, entonces se limpiaba y sacaban los peces, los peces. Y esto es lo que Jesús les está diciendo y ellos lo entendían los discípulos. En ese tiempo era de barco a barco, iban, y lo iban arrastrando, ¿ya? No piensen en los barcos chinos esos que se llevan todo, ¿verdad? Eran barquitos de madera, ¿ya? Y iban ahí, se llevaban y lo llevaban a la orilla y sacaban. De ahí lo que servía al mar, al barco y lo que no servía de vuelta al mar. Si era muy pequeño o un pescado malo, lo que sea. Entonces esto es lo que Jesús les está diciendo a ellos aquí. Y ellos lo entendieron inmediatamente. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? Cuando usted predica el Evangelio, el mensaje del reino llega a todos, indistintamente. Ahora, ¿todos van a creer? No.
Pero el mensaje va a llegar y los va a afectar, ya sea para rechazar o para aceptar. Eso es lo que va a ocurrir. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Esta red de arrastre es el evangelio que usted predica. No soy yo, es el evangelio. Es el evangelio el que usted debe predicar. Es el evangelio el que usted debe exponer. Es el evangelio el que usted debe enseñar. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, Cristo. O sea, el evangelio no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de Cristo, que vino a este mundo. La segunda persona de la Trinidad nació en un humilde pesebre, vivió, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Y todos los que creen en Él, sus pecados son perdonados y tienen vida eterna. Así es el resumen del Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con una denominación. El Evangelio se trata de una persona, Cristo Jesús. Dice, no quiero que ustedes sepan ninguna cosa de ustedes, yo decirles nada a ustedes que no sea de Cristo, dijo Pablo. ¿Se imagina? Hoy día defendemos demasiadas cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Y dice aquí que esta red viene al mundo, al mar. El mar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento representa al mundo. No siempre a los gentiles, pero sí representa al mundo. Para un judío el mar es algo inmundo. De hecho, cuando estemos en el cielo, cielo nuevo, tierra nueva y allá en los cielos, dice que no hay mar. Apocalipsis 21:1. El mar ya no existía más. Ya no va a ser necesario. Entonces, aquí está la invitación. Todos son invitados. Usted cuando predica el Evangelio se los predica a todos. Aquí no es a los elegidos, ¿ya? A los Illuminatis que pueden recibir esta verdad profunda. No, es a todos. Y todos tienen la responsabilidad de tomar una decisión. Aceptar o rechazar. Venir a Cristo y arrepentirse y reconocer su condición o rechazar. Y la paga, lamentablemente, del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. El infierno es la consecuencia del pecado y la muerte. Y ahí es donde van a estar. Por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Pero también pueden estar en el cielo. Por la eternidad. Con Cristo. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, lleven el Evangelio. Esta es la parábola. Vayan y prediquen el Evangelio. La iglesia debe ser el lugar en donde los santos son entrenados para la obra del ministerio, no para que usted venga a ser entretenido. Si quiere entretención, vaya a ver a Chayanne o a Paul McCartney. Y si van, nos invitan. Pero la iglesia es para instruir a los santos. Efesios capítulo 4. Para que no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, dice Pablo. Sino que para que todos lleguen a la madurez. Para eso es la iglesia. ¿Cuál es el resultado de esa madurez? Evangelismo. Evangelismo individual, con su propia vida, con la predicación del Evangelio, y también corporativo, por llamarlo de alguna forma, como iglesia. Como iglesia. Vidas santas, consecuentes con el mensaje. Jesús le dijo esto a los discípulos en Marcos capítulo 1, verso 16 al 18, en donde el Señor los invita a venir a ellos, a Simón y a Andrés, y estos estaban, dice, echando la red en el mar, porque obviamente eran pescadores, y les dijo, Jesús, venid en pos de mí. Y marque eso, si usted tiene su Biblia, usted detrás de quién está, ¿a quién está siguiendo? ¿A una iglesia, a una denominación, a un hombre?
Jesús dice, vengan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Llevar a la gente a quién? A quien a mí me dijo que yo fuera detrás de él. Debo llevarlos también a que ellos vayan detrás de Cristo Jesús. Y yo, dice el Señor, os haré pescadores de hombres. Interesante que Jesús le dijera esto a los discípulos, porque es lo que ellos entendían inmediatamente. Entonces la iglesia debe llevar y predicar el evangelio hasta lo más lejos posible, hasta donde podamos llevarlo, ir y predicar el evangelio. Pero también debemos aprender a ser prácticos. ¿Dónde es más útil su predicación? ¿O dónde usted va a ser más efectivo en su predicación? Ahora, si el Señor lo llama ya con los musulmanes, vaya, si el Señor lo llama. Dios te bendiga, vaya. Pero, ¿dónde somos más útiles? El vecino. Puede ir a la China, ahí a la pulpe. Llevar el mensaje. ¿Dónde somos más útiles? Aquí. En el lugar en donde nosotros estamos siendo de influencia. No, yo voy a predicar el evangelio cuando me vaya. Si no lo haces aquí, no lo vas a hacer en ninguna parte. Es aquí, con el vecino, con el amigo, con el pariente. No hacemos evangelismo entre los creyentes. Yo no quiero con gente de otras iglesias. Ay, vamos, aquí esta es la mejor iglesia, ¿no? Si gente quiere venir y estudiar la palabra con nosotros, gloria a Dios, bienvenido. Bienvenido. Y si quieres ser usado por el Señor, ok, conózcanos. Siempre está la puerta abierta. Nosotros no somos como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová ven inmediatamente a un creyente nuevo, ¡pum!, y se le tiran. ¿Sí o no? Y van a pasar todos los sábados en la mañana a golpearle la puerta cuando está tomando café. Por lo que me han contado, a veces pasan. Ya casi no pasan. Entonces, el cristianismo tiene que ver con la consecuencia. ¿En qué? En que lo que enseñamos y lo que creemos es lo que vivimos. Eso es. Y eso es lo que debe traer realmente el fruto de la vida de un cristiano auténtico. Entonces vemos que el evangelio es eficaz. No necesitas cambiarlo. De pronto pueden haber formas de entregarlo, pero debe entregar el evangelio para diferentes tipos de personas, pero debe ser el evangelio. Y el evangelio trata de Jesús. Si usted hoy día se va aquí y yo nunca hablé de Jesús, entonces usted y yo no hice nada de Jesús. Ahora vea lo que dice en el verso 49. Esto va a ocurrir al fin de los tiempos. Dice, así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fin de los tiempos. Fin de la era de la iglesia o el fin de la presentación del evangelio. Ya sea en el rapto, ya sea en la segunda venida. Pero hay un tiempo en donde el Señor dice, al final va a llegar un punto en donde ya no va a haber más chance. Entonces ve aquí el énfasis de Jesús. El énfasis de Jesús aquí es que los falsos van a habitar entre los verdaderos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús dice, al final de los tiempos se va a separar. Al final de los tiempos se va a saber. Hoy día vivimos en este mundo todavía bajo la influencia de la gracia de Dios. Aunque a usted le parezca increíble, pero es así. Dios sigue mostrando su gracia para todos aquellos que están viviendo aquí en este planeta. Pero un día esto va a cesar. ¿Y qué dice la Biblia? Que una vez que cese, va a venir tiempo de la ira de Dios, el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 6 nos dice ahí que la gente va a decir, ha llegado el día de la ira del Cordero. Es el tiempo de Cristo.
es su juicio sobre este mundo. Pero todavía estamos en la gracia. Todavía hay esperanza, todavía hay ese tiempo en el que usted puede llevar el evangelio y decir a la gente, si tú te arrepientes, Dios perdona todos tus pecados. En ese tiempo va a ser un poco más difícil. Ahora tenemos cierta libertad para ir y llevar el evangelio a todas partes. Pero en ese tiempo van a ser perseguidos. En el tiempo de Jesús y los discípulos después eran perseguidos los discípulos, ¿sí o no? O sea, hacerse cristiano y dar un testimonio de fe del bautismo, por eso y que los bautizaran en el nombre de Jesús. Un judío dando testimonio de eso, de que Jesús era el Señor de su vida, era algo que ponía sobre él una sentencia. Probablemente de muerte, o a lo mejor de muerte a los negocios, muerte a su familia, que lo rechazaban. Eso era algo que se vivía en ese tiempo. Y después las persecuciones, más de 6 millones de creyentes murieron en los primeros 100 años de la iglesia. El evangelio alcanzó a todas partes, pero morían por montones por su fe. Entonces, pero ahora el Señor está en este tiempo de gracia y nosotros tenemos esto aquí para llevar el mensaje y predicar. Tenemos la libertad de reunirnos aquí. Hay lugares en donde ya no se pueden reunir. Tenemos la libertad hasta ahora de poder expresar nuestras opiniones libremente, sin obviamente insultar a nadie, pero la verdad es la verdad. Pero va a llegar un momento en donde no se va a poder. Entonces estamos viviendo en este tiempo. Llevemos el mensaje, use lo que el Señor le ha dado a usted. Úselo. ¿Y qué el Señor le ha dado a usted? Bueno, le ha dado su palabra, el Evangelio. Compártalo con otros. ¿Por qué? Porque esto realmente es de vida o muerte. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, no existe eso. No puede cohabitar luz con tinieblas. Si usted llega a este lugar oscuro en la noche, si usted prende la luz ya no hay más tinieblas. O hay luz o hay oscuridad. Y esto es lo que dice el apóstol Juan cuando escribe en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice, si andamos en tinieblas, mentimos. El creyente no puede andar en tinieblas. Segundo, el creyente no puede ser una persona que no practica la verdad. Porque dice aquí, y no practicamos la verdad, entonces realmente mentimos. Debemos andar en luz. Y cuando andamos en luz, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con quién, dice Juan ahí, unos con otros. Nos necesitamos unos a otros. Este es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo. No existen ruedas sueltas en el cuerpo de Cristo. Acuérdense, Proverbios 18, el hombre que se aísla, el que es solitario, dice que contra todo consejo se encoleriza, no recibe consejo. No es expuesto a la palabra de Dios. Y si nosotros decimos, Señor, yo estoy bien, pero estoy viviendo en pecado, miento, dice. No hay comunión. Entonces la separación es mejor hacerla ahorita, arrepintiéndonos. Si hemos pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos. Estamos en la gracia de Dios, viviendo en esta gracia de Dios. No abusamos de la gracia de Dios, como dice Pablo a los Gálatas, pero recibimos los beneficios de esta gracia de Dios, que es perdón. Cuando nos arrepentimos. Y lamentablemente va a haber gente que van a salir de nosotros. Y Juan dice, no eran de nosotros. Y salieron, ¿por qué? Porque se iba a manifestar que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Entonces hay gente en las congregaciones, en todas partes, que están ahí
y que un día se va a dar cuenta que nunca fue. Y el Señor les va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. No es que te conocí y te dejé de conocer, no te conozco. Ah, pero hice esto, hice aquí, hice allá. Típico. ¿Y ahorita qué? Entonces, el Señor deja muy claro aquí que hay gente en la iglesia que realmente no son parte de el cuerpo de Cristo. Pero no me toca a mí. Este sí, este no. Los de este lado sí. Como este es el lugar que más aplaude, aquí sí. Como los que más adoran, aquí sí. Y usted se da cuenta de eso. Si usted a lo mejor da consejería o eso, se da cuenta que cuando se da una realidad en el cuerpo con la gente, y uno dice, wow, ¿cuánta gente que se llama creyente actúa como si no lo fueran? O realmente nunca lo fueron. Judas, el capítulo 1 de Judas, versos del 13, del 3 al 13, habla acerca de este tipo de personas. Personas contenciosas, que generan tensión, que son como estas espumas en las olas, que son como vientos que van de aquí para allá, nubes sin agua. Es lo que dice ahí. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y piensan que van a pasar así libres. No, vea lo que dice el verso 50. Esta es la paga. Aquellos que no son, dice, los echará en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí la referencia es al Gehenna, al lugar final de tormento, al lago de fuego. Es ahí donde va a ser esto. Y el Señor lo que está diciendo aquí, que hay personas que van a estar en este lugar y este va a ser su lugar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Mientras estén en la era del reino, en la era de la gracia de Dios, tienen la oportunidad de no caer a ese lugar si se arrepienten, si reciben a Jesús como el Señor de su vida. Pero los que no van a ser arrojados a este lugar, el Gehenna o lago de fuego. Ahora, este lugar, vea lo que dice Jesús acerca de este lugar en Mateo capítulo 25, verso 41. En el juicio de las naciones. Este juicio de las naciones es interesante porque es al final o cuando el Señor regresa por segunda vez, antes de entrar al milenio, donde el Señor va a separar a aquellos que queden vivos para que puedan entrar al milenio literal, aquellos que hayan creído y hayan tomado el testimonio de Jesús durante el tiempo de la tribulación y aquellos que lo hayan rechazado o aquellos que se hayan puesto la marca. Lo que va a ocurrir es esto, que va a separar, dice, a los de la izquierda, los va a poner aparte. Y vea lo que dice, verso 41, ¿dónde los va a enviar? Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ahora, las maldiciones vienen de Dios, no de los hombres. Póngase nervioso si Dios lo maldice. Ahora, a mí alguien me puede tirar todas las maldiciones que quiera, yo le digo, no importa. Así que deje de eso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando Dios maldice a alguien, póngase nervioso. Porque Él se hizo maldito por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos libres en Él. Pero aquí dice, váyanse malditos. Es lo que dice el Señor. Al fuego eterno. ¿Para qué? Dice, para este lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, esto no fue preparado para el ser humano. Pero el ser humano va a estar ahí. Por haber rechazado a Cristo Jesús. Entonces la pregunta que usted se debe hacer es, bueno, cuando alguien muere ahorita, ¿dónde va? En este momento, ¿va a este lugar? No.
Todavía no. Hay un lugar intermedio que no es el purgatorio, es el Hades. Ese es el lugar de tormento, que antes de la cruz de Cristo, de acuerdo al relato que Jesús nos da en Lucas 16, estaba separado. Y había un lugar ahí en donde la gente era atormentada. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Y el otro era consolado. ¿En qué lugar? En el seno de Abraham. Entonces, si usted lee la Biblia, se va a encontrar con un detalle interesante. ¿Dónde fue Jesús cuando murió? Bueno, Efesios capítulo 4 y Pedro también nos dicen que él descendió a las partes más bajas. Y hay algo interesante en eso. El Señor dice que se llevó cautiva la cautividad. Si usted lee Isaías 61, usted se va a encontrar que una de las cosas que el Mesías iba a hacer es darle libertad a los cautivos y abrir las cárceles. Obviamente, no las cárceles literal. Pero ¿quiénes eran los que estaban cautivos o todavía estaban ahí y que no podían gozar de todas las promesas de Dios todavía? Bueno, todos los que habían muerto en fe. Hebreos capítulo 11, en donde dice, hey, estos no pueden participar de la gloria, por llamarlo así, aparte de Cristo. Cristo primero tenía que morir en la cruz y luego bajar y su vida es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y todos los que estaban ahí esperando la promesa, se los llevó el Señor. ¿Dónde están ahorita? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 1? Morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque estar con Cristo es mejor. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2? Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, cuando alguien parte de aquí, para nosotros los creyentes, esta tienda que se va deteriorando, aunque se ve bien todavía esta tienda, pero se va deteriorando, dice que el Señor la va a poner, la va a cambiar por un edificio no hecho con mano. Es la morada eterna para que usted y yo vivamos eternamente. ¿Con quién? Con Dios, en los cielos. Entonces la pregunta es, si Dios preparó esto para nosotros, si Dios tenemos ese lugar allá, ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? Bueno, ellos también tienen su cuerpo preparado para ser atormentados por toda la eternidad. ¿Y dónde comienza esto? En este lugar, el Hades. Dice que descendió, pero también después dice que ascendió y se llevó cautiva la cautividad. Y ahora usted y yo tenemos esta confianza. ¿Quiénes son los dos tipos de personas que se mencionan aquí? Los justos y los malvados. ¿Quiénes son los que van a ir a ese lugar de tormento? Y luego de ahí nos dice capítulo 21, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15, dice que la muerte y el Hades entregó sus muertos y todos fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿dónde está la gente ahorita que está sin Cristo? Ahí, esperando el castigo eterno. Si usted quiere profundizar de eso, no nos va a dar tiempo. Cuando enseñamos el Evangelio de Lucas, busque el capítulo 16. No sé si está en el canal de YouTube, yo creo que sí. Y ahí profundizamos acerca de la enseñanza que Jesús da ahí. Yo sé que muchos eruditos dicen que eso es una parábola. Hasta ahora nosotros hemos estudiado parábolas. Y les voy a hacer una pregunta a los que han ido conmigo en este viaje de las parábolas, que son casi todos. ¿A quién Jesús aquí ha llamado por nombre propio? ¿Hay alguna persona que el Señor haya dado un nombre? Dice Juan, Abraham, Lázaro. Ninguno. Lucas 16, Abraham, Lázaro, rico, Moisés, profetas. Esa no es una parábola, es una historia real.
Jesús no estaba tratando de asustar a nadie. Jesús estaba sencillamente diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Uno va a ser consolado y el otro va a ser atormentado. Atormentado. Pero nosotros que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Y lo último que usted va a ver aquí, cuando abra los ojos, arriba, lo último que ve aquí, usted ya ni siquiera se va a acordar. Va a ver a Cristo. ¿Se acuerda Esteban cuando era apedreado? ¿Qué vio? Vio el cielo abierto. ¿Y a quién vio de pie? Dice, a Cristo. Se puso de pie para recibir al primer mártir de la iglesia. El Señor, tremendo. Bueno, nosotros vamos allá. A lo mejor no vamos a ir apedreados, aunque a veces el cuerpo pareciera que está apedreado, ¿verdad? Le duele aquí, le duele allá a uno. Pero el día que partamos de aquí va a ser tremendo. No le puedo decir, y tampoco escucha esto, yo fui al cielo por 30 segundos. Uno que fue al cielo dijo, ¿sabes qué? No les puedo decir lo que vi porque no lo van a entender. Pablo, capítulo 12 de 2 Corintios. O alguien que le diga, yo estuve en el infierno y el Señor me sacó de ahí. Tenemos la revelación de Dios. Y quiero mostrarte algo aquí, hoy, para terminar. Voy a describirte rápidamente el lago de fuego, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Muy rápido. ¿Qué es o cómo se ve? De acuerdo a lo que el Señor dijo. Primero, el lago de fuego se describe como un fuego eterno. Yo creo que no sé si ahí van a ir apareciendo las citas. Mateo 25, 41, que ya lo leímos. Fuego eterno. Segundo, es castigo eterno. En el mismo capítulo 25 de Mateo, verso 46. Dice, e irán estos al castigo eterno. No hay aniquilación. No hay un castigo por un tiempo. No es que Dios se va a arrepentir, ay, me arrepiento, véngase para el cielo. No es. No va a ocurrir. En el cielo no va a haber nadie que no quiera estar en el cielo. Y en el infierno lo mismo. No va a haber nadie que no quiera estar en el infierno. La única manera es creyendo en Cristo Jesús. Ahora, tercero, este lugar se describe como un lugar de oscuridad exterior. Mateo 8:12. Y siempre la referencia es al Gehenna. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera. Va a ser algo oscuro. Se va a escuchar y va a oler como a huevo podrido, como azufre. Ya, estaba en esos lugares ustedes donde hay vertientes que salen de azufre y usted, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, es el agua que huele. No se va a ver nada, pero solo se va a escuchar el lloro y el crujir de dientes. ¿Se imagina? Atormentado, rechinando, dice aquí, los dientes. También se describe como algo que trae destrucción. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay peor pena que estar alejado de Dios. No hay peor castigo que ese por la eternidad, nunca más. Fuego se describe como un lugar de fuego, un lugar que se conoce como el lago de fuego. Fíjense en Apocalipsis 19:20, hablando del anticristo y eso dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Existe en la naturaleza eso? Sí, en el espacio. El Señor y la palabra de Dios es inspirada. El hombre trata de acomodarla, pero es lo que la palabra de Dios dice aquí. Es un lugar de castigo para el cuerpo.
También, Mateo capítulo 5, verso 29-30. Por eso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a ser atormentado. Sí. Es mejor entrar al reino de los cielos, dice, sin un brazo, sin un ojo. ¿Ya? Muchos tuertos iríamos, ¿verdad? Al cielo. Y mancos. Y algunos que ni siquiera sin manos, ya. Pero dice aquí, mejor es eso que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, un lugar de tormento. Véalo usted después en Lucas 16. Y un castigo también del alma, no solo del cuerpo. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Y vea lo que Jesús dice aquí. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí van a estar. Estos no son seres incorpóreos, tienen su cuerpo. Un cuerpo que va a estar diseñado para sufrir eternamente, con una conciencia clara, toda la eternidad. ¿Se imagina una persona que ha recibido el Evangelio, que ha escuchado el Evangelio y que han rechazado? Y llega a esa realidad y se da cuenta que sí era verdad. Y está por toda la eternidad con una conciencia. Y no solo una conciencia de que él rechazó, de que ella rechazó, sino también una conciencia, y esto es para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, de sus seres queridos. Recordándose. El rico le dijo a Abraham, envía a alguien porque allá tengo 5 hermanos y está mi papá y está mi familia, para que no vengan a este lugar. Tremendo. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Este es el lugar final donde se acaba la historia. Para aquellos que han desobedecido a Dios. En Mateo nos deja claro, Señor, que hay un día en donde esto va a ocurrir. Tormento constante, hermanos. Si usted es creyente, usted tiene paz. Tiene paz. Ha creído en Cristo Jesús y ha sido hecho justo. Pero también si usted es creyente, tiene una responsabilidad. Lleve el Evangelio. Lleve el Evangelio. Predique el Evangelio. Es de vida o muerte. No deje para mañana. A veces usted habla con alguien y no les habla de Jesús ya otro día que lo conozca. Usted no sabe si el día de mañana lo va a volver a ver. ¿Qué dice Santiago? El día de mañana no nos pertenece. ¿Se acuerdan la historia de este famoso evangelista Moody en Chicago? Lo que llamarían hoy día una gran campaña evangelística. Mucha gente y les habló de Jesús. ¡Pum! Y le dijo, váyanse a su casa y mañana regresan a ver si ya tomaron una decisión. ¿Qué ocurrió esa noche? El gran incendio de Chicago. Cientos murieron. Desde ese día ese hombre dijo, nunca más. Nunca más voy a dar eso. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús hoy? Hoy es el día. ¿Por qué? Porque mañana nosotros no sabemos. Tanto si va a ver a la persona a la que usted le va a llevar el mensaje o si usted va a estar aquí. Es la fe que podamos tener. Yo tengo una fe de que si el Señor no viene antes, puedo llegar hasta el 2044. Pero ¿qué mundo vamos a tener en eso? Es más, hay los niños que están naciendo ahorita van a llegar al 2100. ¿Y qué mundo va a haber en ese tiempo? ¿Y ahorita cómo está? Imagínense. Los chiquitos. ¿Ya? O sea, esa es la fe de llegar a los 80 y no arrastrándose, ¿verdad? Como Moisés. Que Dios nos dé eso. Pero si no vamos a esperar hasta ese tiempo, llevemos el mensaje ahora.
No, cuando esté más maduro. ¿Maduro qué? Ya se está pudriendo. No, hágalo ahorita. Lleve ese mensaje. Termino leyendo. Corintios. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, vea lo que dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy es el día de salvación. Y siempre hágalo presente, no futuro, no pasado. Ah, fui salvo, no, estoy salvo. Sigo siendo, estando en él. Pero también lo mismo para la gente. Esa es la oportunidad, ese es el día. Se van a molestar, se van a enojar con usted, probablemente. Probablemente no. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un privilegio grande, pero también una gran responsabilidad. Dios no nos está diciendo que usted vaya y salve. No, Dios nos está diciendo vaya y lleve el mensaje. Ese es lo que el Señor nos está diciendo. Es que no se quieren arrepentir. Usted es portador del mensaje. El que salva, ¿quién es? Es Dios, el Espíritu Santo, que convence de pecado. Lleve el mensaje. Ay, pero es que ¿cómo voy a llevar el mensaje? Hay muchos cristianos que son como el que se lo tragó el pez, ¿verdad? Pero si son malos, Señor, ¿cómo voy a ir ahí? De hecho, Nínive era terrible. Era la historia de los asirios terrible. Pero el Señor le dice, lleva el mensaje. Y fíjense qué interesante, porque este hombre en ningún momento llama al arrepentimiento. ¿Ha leído ese libro? Sino que dice, de aquí a 3 días, ¡pum!, todos se mueren. ¿Ya? Todos se mueren. Medio reformado era el hombre, todos se mueren. Sí, legalista como él solo. ¡Pum! ¿Y qué ocurrió? Que con eso fue suficiente, la gente se arrepintió. ¿Y qué pasó con ese hombre después? Estaba esperando la destrucción, ¿verdad? Y no ocurrió. Bueno, llevemos el mensaje, ofrezcamos esa oportunidad, así como usted recibió esa oportunidad para recibir a Cristo Jesús. Dele la oportunidad a alguien. Aquel que está a su lado, llévele el mensaje a su compañero de trabajo. Ah, es que qué vergüenza, ahora sabe que soy cristiano y es que voy a tener que cambiar el estilo de vida. Ah, entonces, ya es otro problema. Como iglesia, Dios nos ha dado una gran bendición de ser esos pregoneros de justicia en este tiempo, en donde un día Dios va a traer juicio sobre esta tierra. No quiero que nadie llegue ese día al cielo, de aquí, de esta iglesia, o que llegue al infierno. Ay, pero el pastor nunca habló de eso. Nunca dijo que si yo estaba en adulterio y practicaba eso, me iba a ir al infierno. Te lo digo ahorita. Los que practican tales cosas dicen no heredarán al reino de los cielos. Cartas a la iglesia, no a los incrédulos. Cartas a la iglesia, advertencia a la iglesia. Vidas santas, justas y piadosas, no perfectas. Su mensaje y lo que usted cree debe ser consecuente con usted vive. Entonces, ¿tenemos el poder? Sí. ¿De quién? El Espíritu Santo. Entreguemos el mensaje. ¿Ya? Y no sea como Jonás.
Si no era amor. ¿Cuántos quieren que todos sus familiares estén en el cielo con usted? Sería bonito, ¿verdad? Bueno, háblele, empiece por hablarles, pero también empieza a vivir como creyente, como creyente. Que no seamos una piedra, un obstáculo. Que no seamos como los fariseos que cierran el cielo, las puertas del cielo a que la gente pueda entrar, sino que seamos esa luz que Dios quiere que seamos al mundo. Lleve el mensaje y deje el resultado, Señor. Si la persona recibe, hay gente que se va a sorprender, usted le va a decir, ¿quiere recibir a Cristo? A lo mejor no va a querer. Es lo que le pasó a un evangelista, ¿va? Cuando empezó recién el ministerio. Leyó todo. Estaba en la playa haciendo evangelismo. Leyó todo. El pastor Greg Glory. Leyó todo. Y después decía, hacer la invitación si quiere recibir a Cristo. Él tenía todo anotado. Y se lo dijo una señora y él hippie y todo ahí, ¿ya? Y la hago, no la hago, y la hizo. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? La señora dijo, sí, sí quiero. Dijo, ¿y ahora qué hago? Porque estaba preparado para que le dijera que no. A veces nosotros estamos así, preparados para eso. Pero ¿qué tal si te dice que sí? Tirar la red y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Es tiempo difícil y el Señor viene. Usted vea todo lo que está pasando en el mundo y tiempos mejores no van a venir. Gente dice, ay, veo un gran avivamiento en la iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, va a venir un avivamiento, pero durante la tribulación. Yo no voy a estar aquí. Pero lo que sí veo es que el Señor nos dice, vaya, lleve el mensaje, entréguelo. Entréguelo, llévelos a Cristo Jesús. Porque si siguen a Cristo Jesús, van a permanecer. Si lo siguen a usted puede fallar, yo puedo fallar y se van a decepcionar. Llévelos a Jesús. Y deje que el Señor haga el trabajo. El Espíritu Santo. Oremos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Y como iglesia, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote, Señor, que nos llenes con tu Espíritu. Pidiéndote, Señor, que nos ayudes a poder llevar este mensaje, el Evangelio. Porque la gente necesita de ti, no de nosotros. Nos usas a nosotros, sí. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti al mundo, lo que tú hiciste, cómo moriste en esa cruz, cómo resucitaste y cómo estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Y oro, Señor, para que si hay alguno aquí en esta mañana, como creyente, a lo mejor está viviendo una vida que no te agrada a ti, que va en contra de lo que tu palabra dice. Oro para que tu convicción, tu Espíritu Santo traiga convicción a su vida. Y como dice el Señor, si nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. No por quién somos, sino por quién eres tú y por lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes en nuestra manera de vivir con lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a conocerte más. Y que el mundo, Señor, pueda verte a ti en nuestra vida, cada día, Señor. Más de ti, menos de nosotros.
Guárdanos, Señor, y ayúdanos en esta semana para poder, Señor, ser esos testigos tuyos, caminando tomados de tu mano, caminando en tu amor y en tu gracia y compartiéndola. Te lo pedimos, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad. Oramos por los enfermos. Te pedimos, Señor, que toques, Señor, a aquellos que están enfermos, que tú traigas, Señor, paz. Y si es tu voluntad sanar, sabemos que tú eres supremamente poderoso para hacerlo. Oramos, Señor, para que tú los toques. Oramos, Señor, por Don Roque, Señor, por Eberto, Joania, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor. Por Pablo, Señor, tócalos, sánalos. Y que tu fe, Señor, su fe no falle, Señor. Que se mantengan firmes en las promesas que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Trae consuelo, Señor, al que está triste. Fortaleza al débil. Y ayúdanos, Señor, a amarnos con ese amor entrañable como tú nos has amado unos a otros. A perdonarnos unos a otros, a ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros, Señor. Te lo pedimos. Y oramos, Señor, esta mañana y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a ti, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.